Cada hombre lleva consigo un ideal, una aspiración a algo mejor, más alto. Puede tomar una forma u otra, pero lo que cuenta es el llamado a ese ideal, el llamado de su ser. Escuchar ese llamado es el estado de oración. Mientras está en ese estado, el hombre produce una energía, una emanación especial, que solo el sentimiento religioso puede aportar. Todas esas emanaciones se concentran en la atmósfera, justo sobre el lugar que las produce. El aire las contiene por doquier. Se trata de entrar en contacto con esas emanaciones. A través de nuestro llamado podemos crear un vínculo, como un cable telegráfico, que nos relaciona con ellas, y recoger esa energía para acumularla y dejarla que se cristalice. Tenemos ahora la posibilidad de manifestarla, de hacer que los otros la sientan, es decir, devolverla para ayudar. La verdadera plegaria consiste en establecer ese contacto, alimentar y ser alimentados por esa energía especial que se llama la gracia. Como un ejercicio para esto, al aspirar el aire, pensamos en Cristo, en Buda o en Mahoma, conservando los elementos activos que se han acumulado. Necesitamos comprender la idea de una escala cósmica, es decir, de un vínculo que conecta a la humanidad con una influencia más elevada. Nuestra vida, nuestra razón de ser, solo puede comprenderse por su relación con las fuerzas cuya escala y grandeza superan mi persona. Estoy aquí para obedecer a una autoridad que reconozco como una unidad, porque soy una partícula de ella. Ella exige ser reconocida, ser servida e irradiar a través de mí. Hay una necesidad de ponerme bajo esa influencia más alta y de relacionarme con ella al ponerme a su servicio. No me doy cuenta en un comienzo de que mi deseo de ser es un deseo cósmico y de que mi ser necesita situarse y encontrar su lugar en un mundo de fuerzas. Lo considero como mi propia subjetividad, algo que puedo usar para el beneficio de mi persona. Mi búsqueda se organiza según la escala de esa necesidad subjetiva y considera todo a partir de ese punto de vista subjetivo, Dios y yo. Sin embargo, en un momento dado me doy cuenta de que la necesidad que experimento tiene un origen que no está solo en mí. Hay una necesidad cósmica de ese ser nuevo que yo podría llegar a ser. La humanidad necesita de esto, y yo necesito también, con su ayuda, captar la influencia que está justo más arriba de mí. La fuerza que encarnaba Gurdjieff creó un llamado. Sentimos que sin esa relación con una energía más alta la vida no tiene mucho sentido, pero solos por nuestra propia cuenta no tendremos la fuerza necesaria para obtenerla. Tiene que crearse una cierta corriente, un cierto magnetismo, en los cuales cada uno necesita encontrar su lugar, es decir, el lugar que permita a la corriente establecerse mejor. Toda nuestra responsabilidad está allí. Todos los caminos tradicionales reconocen y sirven a esa meta de una manera que corresponda al desarrollo de los hombres en un lugar y un tiempo determinados. Hoy la humanidad necesita reencontrar el contacto con esa energía. Esa es la razón por la cual Gurdjieff aportó a Occidente la ayuda de un cuarto camino que no excluye nada y toma en cuenta el desarrollo de las diferentes funciones en los hombres contemporáneos. Ese camino no es nuevo, ha existido siempre, aunque en un círculo restringido. Hoy en día puede renovar el vínculo que se está debilitando entre dos niveles en el cosmos. Esto exige un gran trabajo. Primero se conforman los núcleos, los centros de trabajo donde se busca vivir el camino, las ideas con los otros. La experiencia avanza con altos y bajos, con una responsabilidad más o menos asumida, donde todo el trabajo consiste en un juego de fuerzas de donde puede salir una liberación, pero todavía incluye un número limitado de personas, y esa fuerza necesita ser sentida en una escala mucho mayor de la humanidad
para aportar una dirección a los hombres. El acto de ver. Busco lo que soy, quiero ser lo que soy. Tengo la costumbre de pensar en el cuerpo de una cierta manera y en el espíritu o la energía de otra, pero nada existe separadamente. Hay una unidad de vida. Quiero vivirla y la busco a través de un movimiento de regreso hacia mí. Digo que hay una vida exterior y una vida interior. Digo esto porque me siento diferente, separado de la vida. Pero solo hay una gran vida. No puedo sentirme separado de ella, fuera de ella, y a la vez conocerla. Debo sentirme parte de ella. Pero no es suficiente desearlo o buscar una sensación intensa de ella. No puedo entrar en la experiencia si antes no he reencontrado una unidad en mí, si no he llegado a ser un todo. Hay dos movimientos en mí. El movimiento que viene de arriba, y si estoy lo suficientemente libre para escucharlo, me penetra y actúa a través de mí. Y otro movimiento disperso, sin orden, que anima mi cuerpo, mi pensamiento, mis emociones. Son movimientos muy diferentes. ¿Por qué no puedo armonizarlos? Algo me falta. Mi atención no es capaz de seguir a ambos al mismo tiempo. La atención se fija unas veces sobre el vacío, lo absoluto, y otras sobre la forma. Cuando se fija sobre el vacío, la forma desaparece. Cuando se fija sobre la forma, es el sentido del vacío el que desaparece. Hay que pagar el precio. ¿Puedo ser lo suficientemente libre para recibir lo que es desconocido detrás de todos mis movimientos de avidez hacia lo exterior? Lo que está detrás, más allá, no puede ser percibido por mis sentidos. Puedo ver una forma, pero no puedo conocer por medio de mis sentidos la naturaleza misma de lo que ella es. Mis pensamientos conocen formas, pero lo que aparece justo ante o después de cada pensamiento o sentimiento es la realidad misma, la conciencia real de lo que soy, lo que percibo, sonidos, formas, colores, pensamientos. No puede existir sin ese trasfondo. Pero ese trasfondo no puede ser visto por los sentidos. Él permanece no visto, no experimentado. La forma y la realidad son parte de un mismo todo, pero en dimensiones diferentes. Lo real no es afectado por lo material del pensamiento y no puede absorberlo. Lo real está en otro plano, en otra dimensión. Sin embargo, ese material absorbe la realidad y construye ilusiones que la ocultan. Cuando la realidad de lo que soy no es experimentada, entonces tengo que llamar yo a la forma física o psíquica que me la oculta. Esa ilusión no es sino un espejismo que se desvanece cuando se establece el silencio. Necesito ver que entre dos pensamientos está el vacío, un espacio, y quedarme el mayor tiempo posible en ese vacío. Ese vacío es la realidad. Otra clase de pensamiento surge, lúcido e inteligente. Un pensamiento de otra dimensión. Lo que es mensurable es el pensamiento, y mientras el pensamiento funcione, lo inconmensurable no puede ser comprendido. Con mi visión habitual veo el aspecto físico del mundo. Con esa otra visión veo otra dimensión en la cual lo inconmensurable tiene su propio movimiento. Si mis centros están absolutamente tranquilos, sin ningún movimiento, la energía puede pasar a través de ellos. Veo lo que antes no veía, veo lo que es. En esa visión hay una luz. Las cosas aparecen y desaparecen en el vacío. Pero la luz las ilumina y no estoy ya tan tomado por ellas. Con esa visión puedo comprender mi verdadera naturaleza y la verdadera naturaleza de las cosas a mi alrededor. El problema no es combatir la indiferencia o el embotamiento o la rabia. El verdadero problema es la visión, ver. Pero esa visión no es posible si no se regresa a la fuente. Para esto se necesita otra calidad de visión. Una mirada que penetra y va inmediatamente a la raíz. Si uno se mira desde afuera, no puede penetrar porque los ojos ven solamente el cuerpo, la materialidad de la semilla. La realidad está ahí,
solo que nunca le he puesto atención. Vivo dándome la espalda. Ver es un acto. La pregunta no es qué hacer, sino cómo ver. Ver es lo más importante. Trato de darme cuenta de que esto es verdaderamente un acto, una acción que trae consigo algo enteramente nuevo. Esa posibilidad nueva aparece durante el acto mismo, dándome una visión, una certeza, un conocimiento, y desaparece apenas el acto cesa. Es solo en el acto de ver que encontraré cierta libertad. Mientras no haya visto la naturaleza y el movimiento de la mente, creer que pueda estar libre de ella tiene poco sentido. Estoy esclavizado por mis pensamientos mecánicos. Esto es un hecho. No son mis pensamientos los que me esclavizan. Es el hecho de engancharme a ellos. Para comprenderlo, no busco liberarme antes de haber sabido lo que es la esclavitud. Necesito ver ese hecho, la ilusión de las palabras y de las ideas. Mi pensamiento debe sentir su miedo de estar sin apoyo, su miedo de estar solo sin nada conocido. Y hay que vivir ese hecho, vivirlo instante tras instante, sin escapar de él. Entonces comenzaré a percibir una nueva manera de ver. ¿Puedo aceptar no conocer mi nombre? ¿Puedo aceptar no saber quién soy, estar oculto detrás de una impostura? El acto de ver no depende del pensamiento, viene del choque que recibo en el momento en que al sentir la necesidad de ver, de comprender lo que es verdadero, me doy cuenta de la incapacidad de mi pensamiento para percibir la realidad. Para comprender lo que soy en ese momento, el estado de mi ser, necesito de una sinceridad, de una humildad, de un despojamiento que no conozco. Esto querría decir no rechazar nada, no excluir nada y entrar en la experiencia de descubrir lo que pienso, lo que siento, lo que deseo en el instante mismo. Lo importante es desarrollar una visión, un pensamiento que esté más allá de nuestro pensamiento condicionado, de la mente que busca siempre una respuesta. Es necesario liberar cierta energía más allá del pensamiento habitual. Necesito experimentar que no sé, sin buscar una respuesta, y abandonar todo para entrar en lo desconocido. Entonces ya no será la misma mente. Se pondrá en movimiento de una manera nueva. Habitualmente escojo relajarme antes de saber por qué. Pero si quiero comprender mejor, no escojo de antemano. Solo tengo necesidad de la visión, sin escogencia, sin idea preconcebida. Aprendo a purificar mi poder de visión, sin evitar las cosas indeseables o fijándome en lo que me es agradable. Aprendo a quedarme delante y a ver claro. Todo tiene la misma importancia y no me fijo sobre nada. Todo depende de mi visión. Es una mirada que no viene de un orden impuesto por mi pensamiento, sino de un sentimiento de urgencia por conocer. La percepción, la visión, es el intervalo entre la vieja y la nueva respuesta. La vieja respuesta es la que está inscrita en la memoria que responde a la recepción de la impresión. En la nueva respuesta el cerebro se mantiene abierto en obediencia sin el pasado. Es un nuevo cerebro que actúa, es decir, células diferentes y una nueva inteligencia. Cuando mi pensamiento se siente incapaz de comprender, cuando su movimiento no produce nada, uno está abierto al sentido de lo cósmico, más allá del mundo de la percepción humana. Creo saber lo que es la unidad. Si lo supiera verdaderamente, habría en mí un deseo absolutamente irresistible de vivir mi vida en ese estado. Ya no podría aceptar sentirme desmembrado y ver esas partes aisladas que agobian mi presencia, con hechos que me alejan de la conciencia de mi realidad. No obstante, empiezo a interesarme por la diferencia de lo que soy en un estado de unidad en comparación con un estado de dispersión. Me intereso sobre todo en esa energía que constituye el vínculo vibratorio entre los centros y que cuando está allí trae consigo una fuerte aceleración del trabajo de las funciones. Esa energía se revela al mismo tiempo con un espacio vacío en el cual puede aparecer una fuerza nueva. Hay en mí una energía, una vida siempre en movimiento pero que no se proyecta hacia afuera. Para sentirla son necesarios una cierta tranquilidad, un cierto silencio. Solo en el vacío otra realidad puede aparecer en mí.
Hay también en mí una energía proyectada por mis funciones en reacciones inagotables ante las impresiones que provienen de afuera y de adentro. No tengo la calidad de atención necesaria para hacer frente a todas las impresiones y reacciones. Pero quedo impactado cuando veo la rapidez con la que reacciono, antes incluso de saberlo. ¿Es posible recibir las impresiones sin reaccionar tan rápido y dejar que la impresión me penetre y actúe sobre mí? Para ello necesitaré de una percepción pura, de una percepción de lo que está ahí sin que las reacciones vengan a mezclarse en ello. En mi estado habitual, mi atención se limita a notar lo que es. El momento es muy corto, demasiado corto como para permitirme captar la naturaleza de algo tal cual es. Sin embargo, ese es el momento del conocimiento. Nosotros no estamos interesados en esa percepción imparcial de las cosas tal como son. Las juzgamos o las tratamos desde el punto de vista de nuestro interés personal. No tenemos percepción sin imponerle al mismo tiempo una etiqueta que falsea su visión. Luego esas etiquetas determinan nuestras acciones y reacciones. Necesito sobrepasar los límites de mis percepciones habituales. Tengo necesidad de una nueva percepción, de una atención como de un sexto sentido, que tenga la fuerza de registrar las impresiones sin la mente asociativa. Sería una atención fluida, amplia, total, sin tensión, que contendría todo, sin excluir nada. Esa clase de atención es muy difícil de encontrar en mí mismo porque no experimento su necesidad. Busco siempre de la misma manera. Creo poder tocar algo real afirmándolo. Creo profundizar una sensación intentando conocerla más y mejor. Pero para sentir la necesidad de una percepción nueva, no puedo esperar algo positivo. Solo existe mi ignorancia. Si experimento esa completa ignorancia, se produce una ruptura que me libera de las ataduras que me constriñen. Se produce como una dilatación interior y mi atención ha franqueado el límite de las impresiones conocidas. No hay escalera, hay que saltar. Para tomar conciencia me es preciso dejar caer todo lo que es conocido. El conocimiento es un estado en el cual todo es observado, experimentado, comprendido y abandonado como inútil, porque no puede servir para el momento siguiente. Todo lo que hemos aprendido, las palabras y la memoria, crean una impresión de continuidad que es una ilusión de mi yo ordinario. Pero en la escala de las energías dentro de nosotros mismos, ese material no se sitúa en un nivel muy elevado. Es la atención la que da la posibilidad de ver. En cada escalón son la intensidad y la calidad de mi atención las que permiten pasar a un nivel mejor. La atención es la fuerza consciente, la fuerza de la conciencia. Es una fuerza divina. La visión interior, es la liberación de una cierta energía que está más allá del pensamiento. Es una corriente total de la vida, porque ver significa abarcar una totalidad en el instante mismo. Uno no puede ver por partes, poco a poco, en el tiempo. Uno ve el todo. Es un acto de percepción de lo que es verdadero sin que yo interprete lo que es visto. Si estoy retenido por lo que sea, estoy tan condicionado que no puedo ver libremente. Mis pensamientos son mecánicos, son una respuesta mecánica a una pregunta, a una impresión. La respuesta puede tomar tiempo y venir después de un intervalo más o menos largo, pero será mecánica. Mientras que la visión es una observación, no compara, no busca la seguridad de la palabra o del nombre. Ya no hay contradicción. En el estado de percepción pura, ya no hay afán de logro, ningún intento por responder a la pregunta, simplemente vivo el hecho. El acto de ver es un acto de liberación. Cuando veo lo que es real, el hecho real, la percepción misma del hecho me libera. Necesito desprenderme del valor todopoderoso que doy al saber, a mis opiniones y teorías. El acto de ver algo como un hecho, sin la intervención del pensamiento, tiene un efecto extraordinario. Si puedo mantenerme ante la percepción de la realidad sin reaccionar, se revela una fuente de energía que no es el pensamiento solo.
La atención se carga con esa energía muy especial que se libera en el acto de la percepción. Pero ese estado de observación no puede llegar sino cuando existe la urgencia de comprender, de ver, y mi mente se despoja de todo para observar. Entonces hay una nueva clase de observación que no conocemos, sin saber, sin creencia ni miedo, con una atención que se mantiene firme y que hace frente para conocer. Una atención que no niega el hecho ni lo acepta, sino que simplemente lo ve. Esa atención va de un hecho en hecho, con la misma energía pura. Ese acto de visión pura es un acto de transformación. Necesitamos comprender el papel de la atención consciente. En el juego de fuerzas, las energías son tomadas o sirven para crear una relación que produce una visión superior, una energía más libre. Una atención consciente exige una relación entre los centros. La dificultad es vincular los centros que no están en el mismo nivel de vibraciones. ¿Qué sería una fuerza conciliadora? Sería una energía que contuviera el todo, que tuviera conciencia y que no pudiera hacer otra cosa más que contener. Apenas tomará partido, dejaría de contener y sería degradada. Escucho, interrogo, percibo las vibraciones de otra intensidad, con las cuales quiero estar en sintonía para conocerlas. Estar en sintonía requiere la aparición de una atención como tercera fuerza. Es una vigilancia, una mirada, sin esperar nada. Veo que para que se produzca un movimiento consciente, mi atención debe tener esa visión muy intensa. Esa intensidad no puede aparecer si el pensamiento y el cuerpo no tienen la misma calidad. Entonces, una fuerza nueva se revela, una fuerza que tiene una capacidad de visión mucho más intensa que antes. Esa visión es lo más importante. Ella mantiene la relación entre los dos centros y permite que se forme esa energía nueva. Necesito oír en mí la vibración de una energía aún no degradada. Es necesario que el movimiento de mis centros se armonice con ella, escuche su resonancia. Eso es lo que se hace leyendo textos, repitiendo palabras sagradas, orando, meditando, pero necesito comprender lo que tengo que hacer sin ir más allá de mi comprensión. Mi comunión con la dificultad me volverá libre por el conocimiento. Entonces escucho con mi propia sustancia las vibraciones de una energía desconocida en mí. Veo que jamás permito que una experiencia se realice en mí. Resisto siempre a la experiencia plena, porque quiero conducirla. No tengo confianza en la experiencia, solo tengo confianza en mí. Por eso la experiencia no me transforma. Cuando comienzo a percibir que hay en mí una presencia sutil, la siento como una presencia viviente que pide hacer sentir su acción. Pero la acción no es profundamente experimentada porque una pared me separa de ella. Es el muro de mis tensiones, es decir, de mis reacciones mentales. Lo desconocido de esa presencia me aporta sugerencias, impresiones, que dan un choque a la mente. La mente reacciona presentando una forma, y con esa reacción brota la noción de egoísmo, de yo. No el yo que está detrás, el único que tiene inteligencia, sino un yo limitado que cree afirmarse en esa reacción, mi ego. Ese muro de tensiones es el muro de mi ego. Cada vez más experimento la necesidad de ciertas impresiones. Esa necesidad es muy fuerte. Me parece que no podría vivir sin esas impresiones. En efecto, no podría participar de una cierta vida sin ellas. Eso es tan fuerte que por no recibirlas me pongo a buscar afuera, esperar de afuera el choque que no me doy a mí mismo. Sin embargo, la vida está en mí, pero sus vibraciones no me alcanzan, son finas, demasiado sutiles para lo que soy ahora. Mi propio deseo de absorberlas, de dejarme penetrar, crea una dualidad. La energía está detenida en la tensión que proviene de esa dualidad. En esa tensión no puedo tomar conciencia de la naturaleza de la energía. Su vibración no me alcanza.
Siento mi incapacidad de ser transformado por la energía y siento mi rechazo. En mi tensión siento mi rechazo. La vida está allí, muy cerca, pero mi yo está todavía cerrado, replegado sobre sí mismo. Hasta ahora no comprendo mi relación con mi cuerpo. Sin él no llegaré a la conciencia. Es necesario que él acepte y comprenda su papel, no por coacción, sino por interés real. Para que se pueda establecer una unión es preciso que él participe consciente, voluntariamente, que encuentre esa postura en la que pueda mantenerse libre, sin tensión. En ese acto de presencia de mí mismo, primero hay un momento en el que me mantengo completamente bajo mi mirada. Luego el relajamiento al cual me ha llevado esa mirada, seguida por el choque del momento en el que me veo, para que pueda realizarse una percepción real, un acto de conocimiento. Necesito una atención tan completa, tan pareja como sea posible. Solo en ese acto de mirada total, todo abarcante, soy imparcial y no tomo partido. Lo más importante entonces es descubrir si soy capaz de una mirada semejante. Cuando mi atención se vuelve verdaderamente activa y mi pensamiento adquiere la limpidez de esa mirada, se produce por sí mismo un soltar, tanto en la cabeza como en el resto del cuerpo. Cuando el cuerpo está inmóvil, liberado de los movimientos de un gasto inútil de energía, uno experimenta la impresión de una presencia que no tiene ninguna necesidad de proyectarse hacia afuera. Es controlada por su relación con esa mirada activa. Tengo la impresión de que ese soltar se produce de arriba hacia abajo, y de que el volumen interior cambia, como si las ataduras que lo confinaban en el cuerpo estallaran. Me acerco aquí al sentido del relajamiento. No es un relajamiento artificial, sino el que aparece a medida que comprendo el acto de ver. El momento en que veo es un choque, un paro. La energía se vuelve libre en ese paro, libre de seguir una dirección que le es propia. No la obligo a cambiar su curso. Al ser libre, el curso cambia por sí mismo. Conozco entonces una inmovilidad, un estado sin olas, sin ondulaciones. No se produce ningún movimiento y sin embargo reconozco ese soltar como un acto. Un acto que no depende de mí, pero que me transforma. Sé lo que es esa energía, una energía que no me arrastra. Ella es lo que yo soy. Si mi atención permanece entera, si la mirada sobre mí me ilumina completamente, se produce como un don más profundo, una apertura y como una expansión en la región abdominal. Ese momento de conocimiento, esa impresión me enseña algo nuevo. Es un estudio que se abre y no lo puedo seguir sino paso a paso. Uno de los aspectos del conocimiento es ser el paso de una densidad de vibración a otra, un movimiento de interiorización a través de la sensación. Para ello es preciso que haya un espacio libre de tensión, que sea experimentado como un vacío, vacío de mi yo habitual, de mi ego. Uno penetra entonces en un mundo de vibraciones más finas que percibo a través de la sensación. La sensación es la percepción de esas vibraciones. Mientras más me siento habitar mi cuerpo, más reconozco que sin él el sentido del ser no me tocaría. Es a través del cuerpo que lo siento, pero no soy yo quien lo capta, es la fuerza de vida que se da a conocer. Es un movimiento interior muy diferente, que trae consigo un soltar profundo, un soltar que también puedo experimentar a veces ante la naturaleza.